Ah, bueno, entonces ya sabiendo que es un conjunto denso, que son puntos de acumulación, entonces simplemente nos tocaría mirar cómo fue el abordaje que le dimos al problema o en qué conjunto. Ya sabemos que la densidad y la acumulación depende del conjunto que se esté trabajando, si es entero, si es con los reales, si es con los irracionales. Entonces, pues miremos cuál fue el abordaje. Entonces, inicialmente, ¿qué fue lo que hiciste, Jimena? Yo no te entiendo. Lo que yo hice fue tomar GeoGebra y comenzar a mover el deslizador para poder observar lo que pasaba con seno y coseno. Eh, Después de mover el deslizador y comenzar a observar los puntos dentro de la circunferencia, realicé una tabla como la que se muestra a continuación. Grados. Los grados. Bueno, al realizar la tabla me di cuenta que al mover el deslizador, estos grados aumentaban de 5 en 5. Por ejemplo, 5, entonces el coseno es 1, 10, 0.98. Los números se encuentran muy cercanos, pero los grados no variaban de 1 en 1, sino de 5 en 5. ¿Y eso por qué? Eh, Porque cuando el man nos pasa el problema, el man nos dice que aumenta de uno en uno. Ok, sí, entonces mirando con Jimena, nosotras nos dimos cuenta que el problema estaba, bueno, el problema estaba en el uso que nosotras le dábamos al GeoGebra. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, una de las condiciones del problema era que los grados se tenían que se tenían que mover uno a uno. Y entonces al moverse nos damos cuenta que se mueve de 5 a 5. Entonces con Jimena estuvimos mirando las propiedades. y nos dimos cuenta, efectivamente el incremento sí está de 1 en 1, pero el ancho de nuestro deslizador es de 72. Es por esta razón que, no sé si la resolución del ancho con relación al incremento no nos permitía ver el movimiento que se hacía de 1 a 1. Entonces nosotros lo que decidimos hacer Fue cambiarlo a 100, a ver si podíamos evidenciar de esa manera pues más los cambios que se evidenciaban en la circunferencia. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros movíamos nuestro deslizador, ya no se movía de 5 en 5, sino, por ejemplo, aquí está el 98 y el más pequeño que encontramos es 202. Bueno, y además podíamos evidenciar que, digamos, ahí lo estábamos utilizando desde el mouse, es decir, que estábamos cogiendo el deslizador y lo estábamos moviendo, pero que también había otra manera de utilizarlo, que era por medio de la animación. Entonces, cuando le utilizábamos la animación, nos podíamos dar cuenta que sí se movían de uno en uno dentro de la circunferencia, y que pues en el reflejo de la recta, pues iba a pasar lo mismo. Pero teniendo en cuenta que esto no se conocía cuando se hizo el primer abordaje, entonces por esta razón, regresemos a la tabla, Jimena, por favor. Por esta razón es que este primer abordaje se hace teniendo en cuenta los grados de 5 en 5. Bueno, teniendo en cuenta esto de los grados de 5 en 5, independientemente de eso, nosotros llegamos a pensar, bueno, no importa que no podamos observar qué pasa con los grados 1, 2, 3, porque podíamos evidenciar, por ejemplo, que acá en conseno los números eran muy cercanos, 0.98, 0.97. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros llegamos a afirmar que el conjunto en el intervalo de menos 1 a 1 era denso. Y pues que si era denso a partir de la definición que pues nombramos ahorita y de lo que hicimos, también era acumulativo. Además, nosotras también llegamos a la conclusión de que era denso porque nosotras pensamos, si podemos moverlo de 1 a 1, pues podemos cambiar el intervalo de tal manera que lo podamos mover de 0.5 a 0.5, de 0.01 a 0.01, o sea, no importaba. Pero cuando nosotras nos dimos cuenta de esto, pues no teníamos en cuenta una de las condiciones del ejercicio, que era que el intervalo solamente podía ir de grado a grado, es decir, de 1 a 1. Bueno, Jimen y Pato, pero ustedes me están diciendo que entonces bajo la tablita, esta tablita que ustedes hicieron acá y todo esto, ustedes me están diciendo que el conjunto es denso y es acumulativo, tienes puntos de acumulación, ¿cierto? ¿Por qué? Ustedes me están diciendo que porque va de 98 a 97, ¿cierto? O sea, están muy pegaditos, lo cual quiere decir que automáticamente antes del 98 está el 97, ¿sí? Por esta razón ustedes creen que es acumulativo y denso, pero entonces ¿por qué esto no se cumple por lo menos acá de 20 a 25? Si ves que salta de 94 a 91, ¿por qué, Jiménez? Bueno, lo que pasa es que al utilizar el deslizador nosotros tuvimos en cuenta los grados de 5, 10, 15. Entonces, por ejemplo, si miramos, pues del 20 al 25 están el 21, el 22, el 23, el 24. Entonces nosotros pensábamos que esos grados que faltaban acá
o sea, que estos grados que faltaban acá, pues nos daban los cosenos de acá, digamos 0,92, 0,93. Entonces, sí, sí me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces, por esa razón nosotros llegamos a pensar que era denso. Además, también lo que yo te decía, nosotros nos estábamos saltando como una de las primeras condiciones del ejercicio, que era, bueno, en este caso asumíamos que iba de uno en uno, pero nosotros llegamos a pensar que si nosotros podíamos cambiar el intervalo en el deslizador, entonces podíamos meter cualquier intervalo que hiciera parte de los racionales, ¿verdad? Entonces por esa razón nosotras podríamos llegar a pensar de que fuera denso y acumulativo. Pero otra cosa que nosotras nos dimos cuenta era que, por ejemplo, aquí el coseno y el seno, los decimales que estábamos tomando solamente los estábamos acercando a 2 dígitos. Entonces aquí nos preguntábamos qué pasan con los demás dígitos que sigue, porque sabemos hay números ahí que No son se ven. infinitos. Y pues otra cosa que tuvimos en cuenta es, por ejemplo, cuando ya pudimos cambiar el deslizador, o sea, y cuando le damos la animación, pues se llenaba toda la circunferencia se llenaba de puntos. Entonces nosotros dijimos, no, pues si se llena toda la circunferencia, pues entonces al quitar uno de esos puntos no se va a ver la diferencia. Entonces que también nos guiamos solamente por la imagen. Ah, bueno, listo. Entonces acá, teniendo en cuenta lo que acaban de decir las compañeras, acá en la construcción de GeoGebra se le acaba de cambiar una de las condiciones del deslizador, es decir, ampliamos el ancho del deslizador y cambiamos las condiciones. En estas condiciones, como podemos ver acá, modificamos el ancho y también el incremento del deslizador. Como podemos ver acá, aumenta de 0,1 en 0,1 y el ancho ya no es 72 sino 1100, generándonos este deslizador rojo, el cual se puede ver que se modifica así. Entonces, al tener en cuenta esto, vemos que ya no cambia de 5 en 5, sino va a tener un incremento de 0,1 en 0,1 y el deslizador va a ser mucho más fácil manipularlo de esta forma, ya que va a ser mucho más exacto conseguir un punto tanto en la circunferencia como en el intervalo de 1 y menos 1. Ah, pero entonces Cami, o sea, fíjese que en la construcción que usted hizo, usted al cambiar el incremento en el deslizador, o sea, el deslizador ya no aumenta de uno en uno como La condición la que el profe condición que el del profe ejercicio. nos dio, sino ya aumenta de 0,1, ¿sí? 0,1. Exacto, 0,1. Entonces eso nos indicaría a nosotros que, Después Que ya no está nosotros dentro de las creeríamos condiciones. que saliéndonos de las condiciones, el ejercicio sí sería denso y tendría puntos de acumulación, pero no estamos trabajando con las condiciones del ejercicio. Entonces, si realmente pasamos esto a las condiciones del ejercicio, lo que pasa es otra cosa. ah, pero entonces si acá cambiamos las condiciones y entonces acá Ujú. vemos que sí es denso, pero entonces en el otro ya no, o sea, Ya no, la no. conclusión que ustedes tenían ya no, entonces acá en esta construcción en la que ustedes estaban haciendo, que aumenta de uno en uno, o sea que Sí. acá ya no, ¿cierto? No, es No, porque denso. Pues entonces hay el una 0, cantidad exacta de puntos Claro. que están en la circunferencia. Entonces por lo menos el punto 0, digamos que acá el ángulo 0, o 1,3, 1,4, acá no existe. No porque acá- podríamos saberlo por el intervalo que estamos manejando. Ah, Que o sea, ese sería nuestro conjunto de Y puntos. que igual acá sí estamos trabajando de uno en uno. Cambio allá en la imagen que estamos tomando ahorita de lo que hizo Camilo, ya se cambiaron las condiciones. Entonces estaríamos Ahora, trabajando. otra de las cosas por las que yo me preguntaba era que si este intervalo que vemos acá, el 1 menos 1, va a tener los mismos puntos que este intervalo si yo lo muevo acá. Como podemos ver y como la construcción está hecha en un plano cartesiano, por ejemplo, el punto A en este caso está bajo 2 coordenadas, X y Y. La primera coordenada está en el punto 2.5 y la segunda coordenada en el punto 0,351841, bueno, etc. Entonces, si nos preguntan por la bueno, no por la cantidad, sino por la densidad o no de ese intervalo, entonces tendríamos que considerar, es una pregunta, tendríamos que considerar ese intervalo con esos puntos, por ejemplo, en el punto A, o este intervalo que ya el punto A cambia, ya no es 2,5 sino 2 y el otro punto, la otra coordenada sería 0,3518. No sé qué piensa. pero no, sabe que no, Cami, yo creo que ahí realmente no importa la posición de la recta, ¿sí o qué? O sea, la posición de la Del recta intervalo 1 menos menos 1, uno. del 1 menos 1, o sea, la posición de esta recta, realmente no nos interesa si está en el 1.5, en el 1 o en el 2.5, realmente no,
Lo que nos importa es ver si los puntos de esta circunferencia tienen una imagen acá. ¿Sí? Es decir, y sabemos que no importa si la circunferencia está, si esta recta se encuentra, puede que se encuentre en el infinito, pero va a tener una imagen, una imagen única dentro de la una circunferencia. imagen única dentro de la circunferencia, ¿cierto? Listo, entonces lo que nos interesa a nosotros dentro del problema es esa segunda componente, no este primer 2 que vemos acá, sino el otro componente, es decir, la coordenada y de este punto, es decir, el 0,3518. Ah, sí. Ya que ese no cambia si yo lo modifico acá, ese Sí. va a seguir invariante Invariante. independiendo de dónde pongamos el intervalo. Sí, ya que los primeros dos números solamente están indicando la coordenada del eje X. Ah, Desde la Pero sabe coordenada que en esta construcción que tiene Camilo me interesa más, o sea, me parece que más que esto, el aporte clave acá es este, fíjese, porque es que Camilo está tomando los reales. Ujú. Sí, o sea, Camilo en el Usando los momento que toma el intervalos. incremento 0,01, que incremente el deslizador así, se podría decir que está tomando casi todos los reales. ¿Sí? Es decir, por cuestiones de trabajar, no se puede, del software o de la vaina, no se puede De la trabajar con los herramienta. reales. Pero nosotros sabemos que la aproximación que hace Camilo, o el aumento que hace Camilo es mucho más parecido a los reales que el que nos dan en las primeras condiciones, que es de aumentar de uno en uno. Entonces ya nos estaríamos acercando a la respuesta, ¿sí o qué? Sí, O sea, si cambiamos las condiciones, es decir, si venimos acá y cambiamos estas condiciones, es decir, si tomamos las condiciones que el profesor nos dio en esta construcción, ¿sí? Si cambiamos estas y ya no aumentamos de uno en uno, entonces ya sí podríamos hablar de un conjunto denso o acumulativo, Acumulativo. Y lo cual indicaría que este no es denso. ya nos O sea, podemos dar cuenta. este que bajo las condiciones que el profesor nos da no es denso ni es acumulativo. Y pues para continuar, o sea, para reafirmar que no es denso y no es acumulativo, pues por ejemplo miremos qué pasa con estos dos ángulos. Por ejemplo, si vamos a mirar, Sí. o si vamos a mirar lo que pasa con el seno de 160 y 161, es que por ejemplo el seno de 160 es, ¿Le podemos hacer?